Es como algo sacado de Indiana Jones. Un par de arqueólogos creen haber encontrado una ciudad perdida en el Amazonas. El Amazonas siempre ha sido visto como un lugar que esconde mucho más de lo que nos dicen. Y lo que ocurrió recientemente expuso esa verdad como nunca antes. Cuando un equipo de científicos brasileños entró involuntariamente en una zona restringida durante mucho tiempo por ser demasiado peligrosa. Lo que encontraron fue nada menos que alucinante. Enormes estructuras de piedra enterradas bajo capas de jungla, largos corredores que conducían a cámaras y marcas que sugerían una civilización mucho más organizada de lo que nadie esperaba. Pero el verdadero shock se produjo en el corazón de una cámara cuando el equipo encontró una estructura en forma de cúpula. Parecía algo procedente de los lugares clasificados más escondidos del mundo, lo que hizo que el equipo cuestionara todo lo que creían saber sobre esta región. ¿Quién construyó este complejo escondido? ¿Cómo sobrevivió durante siglos en uno de los bosques más mortíferos e impenetrables de la Tierra? ¿Y qué secreto se esconde en su esencia que ningún extraño haya visto jamás? Vamos a sumergirnos. La Tierra inexplorada. La selva amazónica es el bosque más grande de la Tierra. Se extiende por 9 países y cubre alrededor de 5.550.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad del tamaño de Estados Unidos y más grande que toda la Unión Europea. Sin embargo, los números por sí solos no explican qué es realmente. Desde arriba parece un océano verde e infinito, con la mayoría de los árboles alzándose entre 30 y 40 metros de altura, mientras que algunos gigantes crecen más de 60 metros. Esto crea un dosel tan denso que en muchos lugares menos del 1% de la luz solar llega al suelo. Abajo, el suelo del bosque se encuentra en un crepúsculo casi constante enredado con enredaderas, inundado por ríos estacionales y lleno de insectos y depredadores que hacen que el movimiento sea lento y difícil. Por eso viajar por el Amazonas es increíblemente difícil. Grandes áreas no tienen carreteras ni puntos de referencia claros, ni una manera fácil de navegar. Durante décadas los científicos creyeron que solo pequeños grupos nómadas podrían sobrevivir en tales condiciones. Los grandes asentamientos permanentes parecían imposibles y la razón era sencilla. El suelo suele ser pobre en nutrientes y el medio ambiente lo descompone todo rápidamente. La madera se pudre en cuestión de años, la paja se desmorona, e incluso las estructuras de piedra se agrietan cuando las raíces las atraviesan. A veces, en tan solo unos pocos siglos, incluso los grandes asentamientos pueden desaparecer por completo, mezclándose nuevamente con el bosque. Muchos grupos indígenas hablan de ciudades antiguas que alguna vez existieron en lo profundo de la selva, mucho antes de que llegaran los forasteros. Algunas historias también describen a las personas que se encuentran debajo seres misteriosos que se dice que viven en cuevas o espacios subterráneos escondidos debajo del bosque. Durante mucho tiempo no hubo forma de verificar estas afirmaciones. La selva tropical era demasiado vasta y densa para buscarla mediante la exploración tradicional. Así que todo siguió siendo un misterio hasta hace muy poco, cuando la tecnología moderna finalmente dio a los científicos una manera de ver a través del denso dosel y descubrir lo que había estado oculto bajo el suelo del bosque durante siglos. La ciudad prohibida. En 2019, un equipo de investigación dirigido por la doctora Ela Al-Shamahi llevó a cabo un estudio aéreo LIDAR en un tramo remoto de selva tropical a lo largo de la frontera entre Brasil y Colombia. Su objetivo era simple: escanear debajo del denso dosel en busca de débiles signos de actividad humana antigua. Pero cuando llegaron los datos, sorprendieron a todos. Debajo de los árboles, el equipo empezó a notar líneas rectas, corredores largos y perfectamente alineados que cruzaban el paisaje. Y aquí está la cuestión: la naturaleza no crea líneas rectas como esa. La naturaleza es irregular aleatoria. A medida que los investigadores examinaron las exploraciones más de cerca, los patrones se volvieron más claros. Encontraron caminos elevados, plazas rectangulares, canales de drenaje y grandes plataformas, todo dispuesto en una cuadrícula organizada. El área cartografiada cubría aproximadamente 30 millas cuadradas. Era demasiado grande para ser una simple aldea y demasiado estructurada para ser resultado del azar. En el centro de la zona escaneada, cerca de la base de una cresta de piedra caliza, los investigadores detectaron algo aún más extraño.
Una única estructura ovalada diferente a todo lo que hay en la zona. Tenía bordes suaves y precisos y una densidad diferente a la de la roca circundante. Desde arriba parecía casi una entrada sellada, como si algo hubiera sido cerrado deliberadamente dentro de la montaña. Pero ¿por qué alguien crearía una estructura así y luego la sellaría? Solo había una manera de averiguarlo. Para investigar más a fondo se organizó una expedición. Llegar al sitio tomó semanas atravesando una densa jungla, cruzando terrenos inundados y navegando por áreas sin ningún camino. Pero cuando finalmente llegó el equipo, descubrieron algo que ningún escaneo pudo capturar por completo. Sobre la estructura sellada, extendido a lo largo de la pared del acantilado, había un enorme mural rojo. Mostraba animales extintos mastodontes y perezosos terrestres gigantes corriendo presas del pánico. Un objeto en llamas descendió desde el cielo sobre ellos. Al lado de la escena, un patrón de puntos estaba dispuesto con una precisión inusual. Análisis posteriores sugirieron que se trataba de un mapa estelar que coincidía con el cielo nocturno, tal como habría aparecido alrededor del año 10.800 a.C. Pero esto fue solo el comienzo. La verdadera sorpresa se produciría cuando el equipo se acercara e intentara descubrir lo que había escondido dentro de la estructura sellada, irrumpiendo en la montaña. Cuando el equipo llegó a la base de la cresta, finalmente vieron la estructura de cerca. Lo que había aparecido desde el aire como una simple forma ovalada era en realidad una sección lisa de piedra caliza recubierta por una capa mineral pálida llamada calcita, una sustancia mucho más dura que los depósitos típicos de las cuevas. Parecía menos una formación natural y más una superficie que había sido sellada deliberadamente. Pero a medida que los investigadores se acercaron inmediatamente, algo pareció mal. Sus instrumentos empezaron a comportarse de forma extraña. Las brújulas giraron en círculos completos antes de girar hacia el centro de la estructura. Las unidades de GPS parpadearon y perdieron la señal. Incluso los dispositivos de respaldo produjeron lecturas inestables. A pesar de las anomalías, el equipo comenzó a perforar. Utilizaron equipos industriales con punta de diamante para hacer un agujero a través de la superficie sellada. En condiciones normales, penetrar una roca de este tipo debería haber tardado menos de una hora. Pero aquí fueron necesarios 3 días completos. Cuando el equipo finalmente logró abrirse paso, un silbido agudo escapó del agujero. El aire no llevaba el olor rancio de la descomposición, sino un fuerte olor metálico. Sugirió que la cámara había estado sellada bajo presión durante mucho tiempo, posiblemente miles de años. Una vez ampliada la abertura, el equipo se preparó para entrar. Lo primero que notaron en el interior fue el silencio. Ni insectos, ni pájaros, ni viento, ni cantos de animales lejanos. Mientras iluminaban el suelo bajo sus botas con sus luces, quedó claro que esta no era una cueva cualquiera. El suelo estaba pavimentado con terra preta, un suelo artificial conocido por su inusual fuerza y longevidad. Enormes pilares de basalto se alzaban para sostener el techo. El basalto se forma en regiones volcánicas, lo que significa que estas piedras habían sido transportadas muchos kilómetros a través de una densa jungla. Llegado a este punto, una conclusión se volvió inevitable. Esta no era una cueva natural adaptada por humanos. Fue una estructura construida desde el principio. Más adentro la cámara se estrechaba hasta convertirse en un túnel, y aquí el diseño se volvía aún más extraño. El pasillo estaba bordeado de enormes costillas, cada una de ellas colocada en posición vertical a intervalos precisos. Análisis posteriores sugirieron que pertenecían a mastodontes, una megafauna prehistórica extinta desde hace aproximadamente 10.000 años. Muchas de las costillas pesaban cientos de kilogramos. Sin embargo, habían sido dispuestos con cuidadosa simetría, formando un corredor que parecía estructurado deliberado casi ceremonial. Sin embargo, mientras el equipo continuaba su exploración, se toparon con algo que desafió todas las expectativas, un descubrimiento que transformaría el sitio de una extraña estructura subterránea a un misterio como nunca antes habían encontrado. El arca debajo de la montaña. Más allá del corredor revestido de huesos, el pasaje se abría a una cámara más grande, y en su centro había una palangana circular llena de un denso líquido negro. A primera vista parecía agua tranquila, pero cuando el equipo la atravesó con un rayo de luz, la luz pareció desvanecerse en el líquido en lugar de reflejarse.
Era como si el fluido lo absorbiera todo. ¿Pero qué era esta extraña sustancia y por qué estaba aquí? Para averiguarlo, el equipo recolectó muestras y las envió para su análisis. Los resultados revelaron algo sorprendente. El ambiente era completamente estéril. Sin bacterias, sin algas, sin descomposición. Las condiciones son casi imposibles de mantener de forma natural en el Amazonas húmedo. Todo lo que llenaba la cuenca había sido diseñado para preservar la materia orgánica. Fue entonces cuando el equipo notó los objetos suspendidos dentro del líquido. Tras una inspección más cercana, se dieron cuenta de que se trataba de semillas perfectamente conservadas de especies de plantas que se cree que se extinguieron hace más de 10.000 años. Algunos iban acompañados de tubérculos formados en fragmentos de tejido vegetal, como si se hubieran almacenado deliberadamente plantas alimenticias enteras. ¿Pero por qué alguien haría esto? Cerca de la piscina, el equipo descubrió herramientas hechas de obsidiana, un vidrio volcánico que no se encuentra naturalmente en ninguna parte de la cuenca del Amazonas. Las pruebas geológicas rastrearon el material hasta los Andes a más de 1.000 kilómetros de distancia, lo que implicó transporte, planificación y coordinación a larga distancia. En la parte trasera de la cámara, una capa ennegrecida cubría la piedra. Incrustadas en su interior, había esferas microscópicas de vidrio formadas solo por calor extremo, como el de una explosión masiva o un impacto cósmico. La roca circundante mostró signos de derretirse, lo que implica temperaturas superiores a los 1.500 grados centígrados. La explosión había fundido la entrada y sellado la estructura durante aproximadamente 12.000 años. Así que esta fue solo una estructura descubierta en una vasta e inexplorada región profunda del Amazonas, un área tan grande e inaccesible que la mayor parte nunca ha sido estudiada adecuadamente, lo que plantea una pregunta simple pero escalofriante. ¿Qué más se esconde en el Amazonas que no conocemos? Deje sus pensamientos sobre esto en los comentarios a continuación. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle me gusta. Además, considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque subiremos más historias locas como esta en las próximas semanas. Hasta entonces nos vemos.